Ya son las 9 de la noche, Antifrágil. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches Muy bien, a todos. ¿y tú, Francisco Rivas? ¿Cómo están todos? Gracias por estarnos acompañando en este nuevo capítulo de Antifrágiles. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver en parte con nuestra edad, en parte con lo que ya conocemos, aunque también creo que las generaciones más nuevas, recientes pueden tener situaciones similares, que es yo odio mi trabajo. ¿Qué pasa cuando vamos a trabajar todos los días y nos caga nuestro trabajo, nos choca, no, de plano no logramos sentirnos satisfechos? Es que yo creo que son varias cosas. No es lo mismo que te cague tu trabajo a que te choque el ambiente laboral en el que estás. A lo mejor te gusta el trabajo que te asignaron, lo que no te gusta es la relación que tienes con el ambiente que te rodea, con las personas con las que tienes que trabajar, o viceversa, o aceptaste un trabajo que odias porque necesitas el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que decía, el secreto en el ámbito laboral no es que tu trabajo te apasione, sino que encuentres la manera de que te apasione lo que tienes que hacer. Qué difícil, ¿eh? Yo he sido afortunado. Yo no he tenido un solo trabajo que no me haya encantado. Sí, yo también. Aunque en 2 ocasiones sí tuve situaciones muy complicadas en términos de jefes y estructura. Sí. Es decir, yo sí tuve una jefa que en algún momento, me acuerdo que el primer día yo entro a trabajar en gobierno del estado de Baja California y el primer día llega y me dice, Francisquito, ¿me traes un café? Y yo pensé que estaba bromeando, porque aparte yo no la conocía directamente, pero había estudiado la maestría con un ex que tuve en ese momento. Uh-huh. Entonces yo me río y se voltea así toda seria y te pedí un café. Y yo, a ver, deja que te explique. Le dije, con mucho gusto te traigo un café, como se lo traería a cualquier persona, pero ahora no te lo voy a traer porque no me puedes tronar los dedos. A mí me pasó en un trabajo que tuve algo similar. No voy a mencionar más detalles, porque además es alguien que ya no vive. Es una vaca sagrada en los lugares, pues digamos, el movimiento de izquierda en México, y era socio de un jefe mío. Y entonces sí me acuerdo que al enterarse que era yo hija de un político, determinado político, empezó a tratarme muy feo, porque él estaba completamente en contra de, pues para empezar, del personaje que era, y entonces se vengaba a partir de mí, lo cual me pareció un acto terriblemente machista, misógino, discriminatorio, abuso horrible. Y hizo un comentario en particular que fue súper ofensivo, pero yo tenía unos 26 años, tampoco tenía las agallas que puedo tener ahorita para responder pues yo en ese momento estaba empezando, quería ese trabajo, me era muy importante y además mi jefe, su socio, era muy, conmigo era muy considerado, muy respetuoso, un gran jefe, o sea, pero sí me acuerdo que un día subí, él estaba ahí, yo trataba de no estar cuando él estaba ahí porque, o sea, su sola mirada ya era un maltrato para mí. Y me acuerdo que me dijo, niña, ¿me traes un café? Y entonces le dije, no, yo no le puedo traer un café, pero ahorita le digo a la secretaria de mi jefe que nos haga el favor de acercarle un café. Y ahí sí fue donde dije, o sea, esto, no me acuerdo si lo llegué a platicar, a confrontar, no, de ninguna manera, imposible, porque además era un considerado gran tlatoani, pero sí me acuerdo que en algún momento creo que algo le comenté a mi jefe, lo entendió, creo que en el fondo me dio la razón, pero no se atrevían porque era un gran tlatoani, entonces, Y no estoy hablando de mi época, todavía ni llegaba a TV Azteca. En ese momento hacía otra cosa, estaba en otro lugar, pero sí estoy hablando de una vaca sagrada de la izquierda mexicana, por eso no quiero decir el nombre y no quiero ahondar. Pero me pasó exactamente lo mismo. Niña, tráeme un café. Entonces, pues yo no estaba contratada para... No tiene nada de malo subir un café, pero no era mi chamba. No, y es una forma de para mí eres solo eso, ¿no?
Mira, a mí no es que para ella fuera solo eso, lo que ella estaba haciendo, ahora sí como los perros me estaba meando Sí, para ver si... no, y te estaba minimizando. O sea, me estaba dejando en claro que ella era mi jefa, que ella tenía poder sobre mí, que ella podía, según esto, despedirme, cuando en realidad no es exactamente así, porque tú sabes el tema de las plazas, en gobierno, cómo se maneja. Sí. Y yo en ese entonces pues era fitoplancton, o sea, si era el último de los últimos de los últimos, Sí. pero eso no es relevante, es pues las formas y los modos. Lamentablemente, pues yo me sentía muy capaz, me sentía muy consciente de mis propias características y por eso le pude contestar. Eso me llevó luego a pasar por lo menos 6 meses. Yo le decía a la que en ese entonces era la asistente de la oficina que yo estaba entre los chícharos y la carne porque estaba en la congeladora. Es decir, llegaba, ella no me saludaba. ¡Qué horror! Y no me daba ni una sola cosa que hacer. Me quitaba todo el trabajo y me dejaba en un lugar. Yo pasaba el día entero sin hacer nada, no me dejaba usar la computadora. O sea, de verdad fue una cosa importante, pero en realidad a mí el trabajo me gustaba mucho y cuando finalmente a ella la corrieron. Claro. Tu vida cambió. Y bueno, y tuve la oportunidad de crecerlo. Yo me quedé director. O sea, fueron muchas cosas que luego fueron pasando y en donde pude amar profundamente mi trabajo, construir un equipo padre, trabajar con gente padre. La verdad es que también en eso he sido afortunado. O sea, sí he tenido 2 jefes muy difíciles, pero he tenido la suerte de poder trabajar con gente que admiro, con gente que es igual que yo, que ama el trabajo, que quiere hacer lo mejor posible. Entonces, creo que sí hay una parte en donde el trabajo por sí mismo no dice, no significa que cómo vas a estar. Tú puedes ser CEO de la mejor empresa del mundo y que te traten y que tengas avión privado y todo lo demás y ser infeliz y puedes hacer un trabajo que pues tal vez está hasta medio mal pagado, no es glamoroso ni nada, pero ser feliz porque lo que estás haciendo lo haces con felicidad. Yo la verdad es que sí he sido muy afortunada, no he tenido jefes, o sea, nunca he tenido, no puedo decir que haya tenido jefes directos malos, he tenido circunstancias laborales que me han hecho sentir profundamente incómoda, sí, pero no por un maltrato de un jefe. He tenido jefes súper exigentes, es decir, todos mis jefes han sido súper exigentes hasta el día de hoy. Pero eso es muy bueno, ¿no? Pero eso es muy bueno, porque eso te saca de tu sitio de confort y uno debe de agradecer cuando esté en un lugar que lo pone a uno a prueba todo el tiempo. Es que hay gente que dice, es que todo el tiempo me pone a prueba y ahora me piden más y ahora me piden más. También el trabajo es mucho, es como la enfermedad a veces. Depende de la actitud que tengas frente a ella, qué tan bien librado vas a salir de eso o no, ¿no? Sí creo que lo que es más importante cuando tú te sientes cómodo o incómodo en un trabajo, ya sea por el tipo de trabajo que tienes que hacer o porque estás recibiendo un maltrato o un acoso laboral o un bullying laboral, sí es muy importante que pongas manos a la obra porque lo que el estrés que eso te genera puede impactar no nada más en tu salud mental, en tu salud física, la somatización del estrés laboral que es altísima y sobre todo en México. Yo le platicaba a Francisco que cuando yo todavía tenía el noticiero de la mañana en ADN 40, por ahí del 2018, 2019, yo empecé en el 17 en ADN 40, en el 2019, 18, finales del 18, la Organización Mundial de la Salud lanza un comunicado de una alerta de decir, hay demasiado estrés laboral en el mundo. Hay que atender el tema del clima laboral en las empresas y en los distintos campos laborales. Y hay que atenderlo particularmente en estos países y particularmente en México. En el 2018 ya se advertía que México sería el país número 1 en el 2020, que si no se atendía, en el 2020 México alcanzaría el primer lugar en estrés laboral en el mundo. Profecía que se cumplió ampliamente y el día de hoy, en el 2024, seguimos siendo el país con el primer lugar de estrés laboral en el mundo. Y eso hace que crezca la incapacidad por
situaciones de ansiedad, porque además se nos cruzó una pandemia en medio, todo lo que eso implica y todo lo que implicó los cambios laborales a partir de el home office, los que sí podían guardar home office, los que no, la gente que se enfermó o la gente que se aterrorizó, porque luego también el miedo es una enfermedad. Y todo esto impacta en tu crisis laboral, ¿no? A ver, yo creo que hay cosas que tienen que ver, que son exógenas a que tu trabajo no te acabe de gustar. En una ciudad como esta, en donde pues, en la Ciudad tienes de México. que trasladarte y los traslados son complicados, en donde tal vez una persona tiene que echarse 3 horas para llegar a su trabajo, Eso es demoledor, pues eso es no te demoledor. puede llevar a que tengas una maravillosa actitud, y aún así hay gente que la tiene. Sí. En una situación como pasa en nuestro país, en donde tal vez yo trabajo, pero como vivo en una zona peligrosa, salgo en horarios tardes, Sí, eso claro. también influye en Claro. que tú estés o no cómodo con tu trabajo. Pero, pues, otro de los aspectos que a mí me llama mucho la atención es cómo en nuestro país se premia la hora nalga. Y entonces, Sí. la hora nalga es el elemento determinante para decir Sí. quién trabaja bien y quién trabaja mal. Somos un país que tiene este estrés laboral, no porque seamos muy productivos, de hecho somos muy poco productivos respecto al número de horas que trabajamos. Somos Así el es. país que más trabaja en términos de horas en el mundo. Y además aquí hago un paréntesis. Generamos espacios aptos para la discriminación, para el bullying, para la estigmatización, para el maltrato, que son las juntas laborales, la juntitis. Y entonces en las juntas se ve quién maltrata a quién trata bien a quién hace berrinche a la menor provocación, quién pega un manotazo, quién manda, quién se deja bullear. O sea, eso de las juntas, también las juntas son como un foco rojo que un buen jefe sabrá identificar lo que está pasando en un equipo a partir de cómo se comportan en esa junta. Y hay empresas que tienen juntitis y para todo tienen que hacer una junta, ¿no? Y Pero es muy a mí estresante. aquí en México me parece, yo no estoy en contra de las juntas, no me encantan. La verdad es que yo no suelo ser ni a ese tipo de jefe, ni me gusta, ni en su momento me gustaba ser ese tipo de colaborador. Pero una de las cosas que me parece que reflejan es parte de la cultura mexicana de la simulación. Vuelvo a lo que estás diciendo. Yo trabajo 14 horas. Ok. Pero luego empiezas a ver que en esas 14 horas te chutaste 1 hora de desayunito comadreando. Luego te estuviste revisando Facebook y luego te Sí. metiste a ver el periódico. Y luego Bueno. te traen a vueltas cosas que no necesariamente son. Y entonces, por ejemplo, en gobierno, y eso es muy chistoso porque la gente que no ha trabajado en gobierno no se da cuenta de esto. Cierto. En gobierno, me impacta el maltrato que hay hacia el trabajador. Híjole. Porque es una cosa de locos que si tú estás, sobre todo si estás como en áreas que son un poquito más relevantes, no te puedes ir hasta que no se va el titular. Sí. Entonces, si el titular, Sí. tú llegaste a las 8 y el titular llegó a las 12 y luego se chutó 5 horas para comer y entonces regresó a la oficina a las 6 de la tarde y él, pues como regresó a las 6 de la tarde y aparte todavía se echó a dormir un ratito, se quiere ir a las 3 de la mañana, pues perdón, pero tú te chingas y tienes que- hasta te así quieres es, quedar a las 3 de la efectivamente. por Ahora, si se le ofrece algo. Los horarios laborales en gobierno siguen siendo de Infinito 9 a infinito. Es de 9 a 3 y de 5 a 9. En teoría. Sí, en teoría. A Que ver, de todas maneras es muchísimo. Pero aún así tú dices, me voy a mi hora. Sí. No, o sea, es imposible. Hay lugares de trabajo en donde también te dicen, Sí. si te vas a tu hora estás Ahora, no tienes la camiseta Eso puesta. es muy latinoamericano y sobre todo muy mexicano, porque, por ejemplo, en los medios de comunicación, o sea, todos los que estamos en algún medio de comunicación, le hace televisión, radio, periódico, no hay un horario, o sea, no puede existir un horario establecido. Cuando surge la noticia, ni modo. O sea, hay un bomberazo y te tienes que quedar a sacarlo. Desde investiga qué está pasando exactamente, qué pasó, dónde pasó, corre el que se vaya a la motocicleta, entonces redacta la nota, entonces, y eso te puede dar en el seguimiento de la nota. Y hay mucha gente involucrada, ¿no? Lo mismo en un periódico. Entonces ahí tampoco hay no hay esta Pero hay cultura una como en cosa. Estados Unidos o en Europa de las horas extras, sobre todo en Estados Unidos. En México nos pagan No, horas en extras. Europa. Pero a ver, y aún así lo entiendo porque estás haciendo algo. El problema es cuando tú todos los días Te pagan te por tienes estar. que dar Sí. a ver la pared porque, pues, por si se le ofrece algo al secretario, por si se le ofrece algo Sí. al director general. Y yo creo
que eso que estás diciendo es una de las razones por las cuales hoy está habiendo tantos conflictos entre las nuevas generaciones que se contratan para trabajar. Porque hoy los chavos, ¿cuántas veces no lo hemos dicho? ¿No? Casi no les importa que les pagues o no. Quieren saber cuándo van a poder tomar vacaciones, quieren tener una vida personal, cosa que a ti y a mí en nuestra generación era ¿una qué? Eso es una cosa rarísima, eso de la vida personal. Pero hoy lo privilegian. Yo los felicito. Yo, la verdad, privilegié mucho tiempo mi trabajo sobre mi vida personal. Y es un tema cultural. Y hoy las nuevas generaciones sí han cambiado mucho en eso y ponen el manotazo en la mesa. Y está bien y está mal. Está mal porque está bien siempre y cuando des resultados. Está mal porque no das resultados y exiges una calidad de vida laboral mucho mejor que la que había hace 20 años, donde la gente le importaban más, primero que nada, los resultados. Yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar a TV Azteca, me dijeron, aquí nada más no vayas a llegar con un problema sin una solución probable. O sea, aquí no llegues a decir, oye, tengo este problema. Sí, muy bien. ¿Y qué solución propones? O sea, hoy, pues nada más te llegan y te avientan el problema, entonces no puedo hacerlo. Sí, pero todos tenemos que tener un plan B, ¿no? Hoy, yo sí siento que las nuevas generaciones tienen, o sea, algo estamos haciendo mal o tenemos que reeducarlas para su forma de relacionarse con su trabajo. Pero ese es otro tema con el no me gusta mi trabajo, mi ámbito laboral y el estrés que me provoca. A ver, creo que sobre todo en esta parte en donde se hace referencia a las personas más jóvenes, algo sí impacta, porque de nuevo lo hemos dicho muchas veces que son las expectativas y son las decisiones y la responsabilidad. Muchas personas, a mí me llama la atención cuando yo escucho, particularmente a los jóvenes de universidades privadas, ya sabes, en TikTok hay de todo. Y yo tengo el algoritmo más extraño del mundo porque como me salen estas cosas de van a la universidad y le preguntan a los jóvenes, me salen las Kardashian que... arquitectura, ciencia, o sea, de todo me sale, es muy chistoso. Sí. Pero el punto es que van y les preguntan a las universidades, a chavitos que están saliendo de carreras, pero insisto, particularmente a las universidades privadas, en donde le dicen, ¿cuál sería, en qué año, en qué semestre vas, no? ¿Y cuándo terminas? ¿Y ya trabajas? Sí, no. Bueno, ¿y cuál sería el sueldo justo para tu primer trabajo? Y yo escucho, 60,000 pesos, 70,000 pesos. Y yo, claro. Ajá, honey. O sea, ¿dónde? Sí. ¿Haciendo qué? Sí. O sea, ¿por qué alguien recién egresado debería, no digo, pero qué es lo que tú vas a aportar, que es por mucho superior a los salarios de la mayor parte de personas que existen en este país? Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con las expectativas y efectivamente los jóvenes han privilegiado el placer, el sentirse cómodo, la salud mental, o sea, muchos temas que ponen sobre la mesa y nosotros no. Creo que la diferencia es esta, entre estas decisiones que debemos tomar. Yo en algún momento de mi vida, tú sabes, pues yo estudié economía, la verdad es que tuve, insisto, mucha suerte, me fue muy fácil ingresar al mundo del trabajo. Yo entré a 15 años, salí muy joven, o sea, hice muy buena carrera, luego abandoné todo para irme a trabajar al gobierno allá en Italia y luego pues, para trabajar para una fundación allá en Italia y luego me dejan varado aquí en México. Y cuando me dejan varado aquí en México fue un drama porque pues yo me había venido por un trabajo a México. Yo sentía que estaba cambiando al mundo, o sea, estas cosas de joven, estos sueños idealistas, pero aparte pues me quedo sin un pinche centavo y entonces a fregarle. Y ahí es cuando tomo la decisión de reconstruir mi vida. Y me acuerdo que un amigo se burlaba de mí porque me decía que yo tenía una vida privada de todos los placeres. Porque efectivamente yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche, pero sin parar de trabajar porque daba clases, estudiaba el doctorado, la chingada. Entonces, a lo largo del tiempo, yo sí tomé la decisión que un capítulo de mi vida iba a ser un capítulo de trabajo. Y sacrifiqué lo que tenía que sacrificar, consciente que esos sacrificios me iban a llevar a un lugar. La única cosa que yo observo negativamente de algunas personas que no están dispuestas a hacer ningún tipo de sacrificio es que de todos modos quieren llegar a ese lugar o quieren llegar a ese nivel o quieren llegar a esa condición de comodidad sin hacer
los pasos previos que son lo que te lo permiten. Exactamente. O sea, como subir los escalones como debe de ser y cuando corresponde. Pero no nada más eso. Acabas de tocar un punto que es medular. ¿A dónde quieres llegar? O sea, partamos de que a veces, hace poquito platicaba con mi productora de El Nido de la Garza y me decía, ay, pues me llamó fulanito y fulanito y fulanito para decirme que quieren un canal de YouTube. Y entonces yo les dije, bueno, sí, muy bien, claro, te cotizo. ¿Qué quieres hacer? No, pues tú me tienes que ayudar o sea, tú ve mi perfil como comunicador y esto es lo que yo tengo que ofrecer, ¿no? Ah, sí, muy bien, sí, yo conozco tu ¿Pero perfil. qué quieres pero comunicar? ¿tú qué quieres o sea, qué quieres hacer? Es que luego la gente no sabe, o sea, es decir, quiero estar colocado en este escalón, no sé para pero qué. no sé para qué. Ni cómo. ¿No? O sea, quiero tener esta exposición, pero no sé para qué la quiero y qué voy a hacer con ella, ni a dónde quiero llegar, ni qué quiero decir. Entonces, lo que tú estás diciendo coincido completamente, pero hay que irnos al origen. Para empezar, como joven o como no tan joven, porque luego uno vuelve, la realidad es que a mí me da mucha risa cuando planeamos. Yo nunca planeo a muy largo plazo, o sea, planeo máximo a 2 meses, 3 meses, máximo, siempre en todos mis proyectos. Pero por lo menos tengo claro que, o sea, a quién sí quiero tener, por ejemplo, en entrevistas o qué quiero comunicar con esas entrevistas. Y luego hay gente que no quiere o no sabe que quiere. Entonces hay que partir de ahí, ¿no? ¿Por qué estudias lo que estás estudiando? ¿A dónde quieres llegar? Fíjate, ahorita me da risa porque te escucho y dices, yo no planeo a 2 meses, yo tengo la vida planeada a más de 20 años. ¿En serio? No, yo no. Yo no, porque pero no sé si consciente. voy a estar aquí hoy en la tarde. Ajá, yo sí creo no, es en que, eso. a ver, tener un plan no significa que el plan va a ser más importante que el proceso. Eso es la forma en la que yo lo vivo. Es decir, yo quiero que a una cierta edad mi vida sea de esta manera y sé que si yo quiero que mi vida sea de esta manera, pues tengo que haber hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, porque tú si eres no, muy estructurado. yo soy muy eres estructurado. muy cuadrado a veces para pero esas cosas. Pero estoy claro porque pues así ha sido mi vida. O sea, yo cuando terminé mi primer carrera, pues yo pensé dedicarme a temas financieros. Luego acabé en temas que no tenían que ver con lo financiero. Y después de eso, pues me moví a temas sociales. Sí. Y después de los temas sociales, pues me metí a estudiar psicología. Y después, pero la idea era ir construyendo. O sea, a pesar de que la vida me ponía en lugares diferentes porque las cosas se iban dando así, pues yo iba tomando decisiones para que esos caminos luego me condujeran donde hoy estoy. Sí. Por eso me siento satisfecho y me siento satisfecho Claro. del trabajo y estoy contento con mi trabajo y amo mi trabajo y estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas por el trabajo, siempre y cuando esos sacrificios me lleven a esto. Claro. Puede que no salgan las cosas, pero también si tú no tienes ni siquiera la idea de dónde quieres llegar, pues es difícil. O sea, es como, y lo he citado, este diálogo que a mí me parece fundamental del libro de Lewis Carroll, el de Alicia en el espejo, que bueno, se traduce en la caricatura como Alicia en el País de las Maravillas, en donde ella tiene que tomar la decisión si se va a la derecha o a la izquierda. Se encuentra este gato que aparece y desaparece, el de la sonrisa, y le pregunta ¿para dónde voy? Y el gato le contesta ¿a dónde quieres ir? Y ella le contesta no sé. Entonces cualquier camino es bueno. Claro. Porque exacto. si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Entonces creo que para que nosotros, y también eso ayuda a que quieras tu trabajo, si tú no sabes a dónde quieres llegar, pues no sabes si estás dispuesto a hacer el sacrificio que este trabajo te está pidiendo. No, y también tienes que saber decir que no, y tienes que saber ponerle límites al de enfrente y ponértelos a ti. Voy a retomar esta autora belga que a mí me encanta, que es Amélie Nothomb, sobre todo porque tiene un humor muy negro, y uno de sus primeros libros, si no es que es el primero, creo que se llama Stupor et Tremblement, Estupor y Temblores, es en español la traducción, donde ella habla cómo llega hiper recomendada con un supermáster a una empresa japonesa, o sea, con un muy buen nivel, y termina limpiando los baños.
empezar, también en autolesionismo, Sí, pero a lo que voy es, uno, sí está retratando un ambiente de trabajo altamente discriminatorio en un fenómeno donde en Asia se discrimina mucho al occidental y eso es una verdad como una casa. El gallín. Número uno. Número dos, ella no supo poner límites y terminó limpiando los baños. Y todo era, hay un punto en la novela, hay un momento en la novela, en una junta particularmente, donde ella pudo haber puesto el manotazo y decir, a mí no me hablas así, o eso no me toca, no lo voy a hacer. Y no lo con hace. su derecho, y ella con tal de no perder ese trabajo, o pensando que le iban a dar un ascenso por ser más manga ancha, con las exigencias del jefe, que lo que estaba haciendo era discriminarla, terminó limpiando los baños cuando tenía un máster y un doctorado y no sé cuántas cartas credenciales. ¿A cuánta gente no le sucede eso? ¿No? Hay dos También libros que ella hay que saber escribe. poner límites. Cuando no te gusta tu trabajo y estás viviendo una situación que no quieres vivir, también tú, y entiendo, muchas veces no es fácil. Hay gente que dice, me tengo que aguantar este maltrato, me tengo que aguantar porque necesito esta quincena, porque de eso vive toda mi familia, porque de eso. Sí, pero a veces, si no nos atrevemos a tomar un riesgo de cerrar una puerta, no se nos va a abrir la otra. Y eso es muy importante entenderlo. Hay una parte que nos captura de miedo y entonces no puedes salir de ese atolladero que es a veces tu trabajo. Y luego vienen las enfermedades. Mira, tengo aquí sobre el mismo momento en el que la Organización Mundial de la Salud pone a México en el primer lugar de estrés laboral en el mundo, hace estos estudios que las altas exigencias laborales, que es parte del estrés laboral, dan como resultado 7 veces mayor riesgo de agotamiento emocional. El agotamiento emocional es demoledor, Francisco. Claro. Te tumba en una cama y tú como psicólogo lo sabes. Y puedes no volverte a levantar en meses, ¿eh? A ver, fíjate, quiero retomar lo que decías del libro de Amélie Nothomb porque me parece muy interesante algo. Ella después de ese libro escribió otros 2 libros. Uno en donde narra la historia amorosa que tenía en ese momento con un cuate de Hiroshima. Uh-huh. Y cómo terminan cuando ella decide dejar el trabajo y regresarse. En ese entonces se va a Nueva York. Y hay otro que escribe muchos años después, en donde regresa a Japón, se encuentra con este muchacho, se encuentra con la ex jefa, y ella cuenta cómo al final esta historia, este momento que vivió laboral, le permitió encontrar las agallas para empezar a escribir. Uh-huh. Entonces, a lo que quiero llegar con esta historia es, un muy mal trabajo puede impulsarnos a movernos completamente del lugar. Totalmente. O sea, evidentemente sí creo que es mucho más difícil. Impulsan, ¿sí? Cuando pues muchos de tus bienes y de tus necesidades primarias no han sido resueltas. Uh-huh. Si yo hoy pues no tengo cómo sobrevivir la quincena, pues está difícil que piense en dejar mi trabajo. Claro. Si yo hoy no puedo renunciar a ciertas cosas por el motivo que sea, pues evidentemente voy a tener que ser mucho más tolerante aún con cosas que pueden ser extremadamente molestas. Uh-huh. Si por lo contrario yo estoy en una condición más privilegiada, es probable que sea mucho más claro, pueda poner límites, y pueda hacer los cambios que necesito, sin duda. Pero aún cuando estamos en una situación difícil, el reinventarnos es posible, sí. Depende de nosotros. De nuevo es, ¿para qué te quieres reinventar? Y claro. Hacia dónde te quieres mover. O sea, exacto. ¿Cuál es el outcome? ¿Cuál es el resultado de eso que tú te estás planteando? Porque si no, el riesgo es, hoy no estoy feliz con mi trabajo porque, hijo, es que aquí en la oficina ponen el aire acondicionado muy fuerte y entonces no me gusta. No, aquí no porque está bien lejos y entonces ya no me gustó porque me tenía que levantar a las 5 de la mañana. No, aquí no porque no me dan vacaciones cuando yo las pido, sino nada más me las puedo tomar 2 veces al año. O sea, el riesgo es que luego quien no tiene los privilegios, aguanta cosas uh-huh. que no se aguantaría o que diríamos que no se debería de aguantar, uh-huh. Pero quien tiene los privilegios a veces se da lujos que tampoco se los debería de dar. Sí. Es decir, votar las cosas nada más porque ya pasó. Sí.
Claro, pero eso también tiene consecuencias. O sea, cuando tú, y eso es muy simple. Yo incluso yo como jefa, a mí, cuando me ha tocado tener gente abajo de mí donde yo le encargo tal o cual cosa, a mí no me importa si lo haces en tu casa, en el vapor del sauna, en el gimnasio. A mí, entrégame lo que te pedí y cómo llegaste ahí, no me importa. Los resultados son los que siempre van a hablar por tu trabajo. Que existen condiciones laborales donde te exigen que las condiciones en las que tú llegues a esos resultados sean como ellos quieren que sean, pues ahí sí ya estamos en la prehistoria, porque ahí ya las nuevas generaciones no funcionan así. Y luego, por otro lado, creo que tampoco hay que confundir el odio mi trabajo o no he tenido el desarrollo o el crecimiento laboral en este trabajo que me encanta, que yo quisiera o que yo hubiera querido. Y ahí yo les voy a dar un consejo, porque además siempre tengo la oportunidad, y sobre todo en los medios de comunicación, veo tantos nuevos chavos que llegan a empezar en la televisión o en el radio y que quieren empezar como a desarrollarse en los medios de comunicación. Y no nada más se trata de leer mucho, no nada más se trata de estar informado mucho, no nada más se trata de una cuestión de tecnología, también se trata de expresar lo que quieres. O sea, es que yo creo que yo en esa silla debí de haber estado desde hace 2 meses. ¿Y lo pediste? Y le dijiste a tu jefe que no, y mi jefe como que no se da cuenta todo lo que yo hago. ¿Y por qué no se da cuenta? ¿Realmente lo haces o realmente no se da cuenta? Entonces, ¿por qué no vas, tocas la puerta? A mí sí me tocó alguna vez ir y tocar la puerta con un jefe. Bueno, era una jefa en ese momento. Y decirle, yo la verdad lo que quiero es hacer esto. Y creo que se le está dando oportunidad a esta persona y a mí no, y no entiendo por qué. Si yo no soy, o sea, yo no estoy diciendo que esta persona sea mala en su chamba, pero yo no soy menos mala, no soy menos buena. Uh-huh. Y soy muy buena y creo que me merezco estar aquí. Y entonces ella como que ¡ting! Le cayó el 20 y si yo no hubiera ido y no hubiera tocado esa puerta y me siento y exijo mi derecho a también escalar, a lo mejor no me lo hubiera dado y no por mala persona o porque no quisiera, simplemente no se había dado cuenta que había alguien ahí desarrollando ciertos talentos que ya podía escalar y cuando, o sea, los jefes a veces hay unos que no tienen nada que hacer, hay otros que traen 40 pistas como Circo Ataide, ¿me entiendes? Y no se dan cuenta. Entonces, la gente también tiene que aprender a pedir lo que quiere, no exigir, a pedir, porque también tienes que dar resultados, porque con los resultados son los que te dan derecho a exigir más. Ahí sí, a exigir más. Y ahí transformas el odio a mi trabajo en ya mi trabajo empieza a ser placentero. Porque tú tienes que hacerte responsable. ¿Qué tanto responsabilidad tienes tú de ese odio que le tienes a tu trabajo? Porque es bien fácil echarle la culpa al jefe, al compañero que me bulea, al fulano que no me saluda y entonces me siento mal. Porque estas tiranías, de repente estas grillitas oficinescas y estas cosas, pues de repente hay gente más fuerte que otra, hay gente más tolerante que otra y que se puede defender, que tiene más herramientas emocionales. Hay otros que se hacen de este tamaño a la menor provocación. Pero entonces tienes que hacer un análisis real y profundo de qué tanto responsable es mi ambiente de trabajo, mi jefe, mis compañeros, y qué tan responsable soy yo de esto que me está pasando. A mí mi papá siempre me decía, ojo, cuidado, nadie te humilla. Tú permites que alguien te humille. Entonces, ese ha sido como un consejo muy importante para mí, porque ahí es donde yo siempre me detengo a decir, ¿esto me estoy sintiendo así por culpa de esta persona o porque yo estoy permitiendo que esto suceda? Porque al final uno tiene el poder en uno de detener una situación. Sí, de poner el límite, frenarlo y decir, la forma en la que tú y yo nos vamos a relacionar es esta y no esta que estás proponiendo. Uh-huh. De nuevo, implica pues ciertos instrumentos y mecanismos que lamentablemente no todos tenemos. No todos tenemos. Tú hiciste ahorita una referencia en un principio donde decías, yo lo que estudié me gustaba o no. Hay que considerar que en un país como el nuestro, pues no necesariamente todos tuvieron la oportunidad de estudiar lo que querían, claro. No solo de lo que querían, y de estudiar.
Punto, claro. Pero después de eso, pues tal vez yo estudié lo que en ese momento pues era posible para mí. Uh-huh. Yo conozco muchos casos de gente que estudió carreras porque le era fácil que los papás entendieran esa carrera. Uh-huh. Entonces, estudiar cuestiones como más o artísticas o humanistas. Ah, no era, ¿y de qué vas a vivir? A mí mi papá, yo cuando le dije, pues estudios latinoamericanos, me dijo, muy bien, ¿y de qué vas a vivir? O sea, hay gente que no, ¿no? O vas a ser abogado porque toda tu antepasados son notarios, entonces te toca ser notario también, ni modo. Otra vez te estás oyendo muy fifí. No. Yo estoy diciendo todavía cosas más básicas. A veces los papás no entienden cuál es ese trabajo. O sea, sí. Decirle, ¿qué hace un psicólogo a una persona que nunca ha ido a un psicólogo y que nunca ha tenido la posibilidad de dialogar con un psicólogo? Probablemente le cueste trabajo. Uh-huh. O, pues, quiero ser matemático, ¿y eso para qué? O sea, vas a dar clases de matemática. O sea, uh-huh. Sí implica decisiones y oportunidades. Después de ello, una de las cosas que también debemos entender es que la carrera lo que te da sí es un conocimiento, pero principalmente lo que te da es disciplina. Exacto. Porque a mí hay una lectura que me llamó mucho la atención que define que hay elementos que te pueden ayudar a entender si una persona va o no a tener cierto éxito en la vida, y por éxito no se refiere nada más a más dinero, ser famoso o uh-huh. cosas así, sino pues tener una vida que corresponde a lo que esa persona desea. Es decir, si yo quiero estar solo, si quiero estar con familia, estar con familia, si quiero tener un trabajo en donde me pagan bien, lo que sea. Uh-huh. Pero dices, las características son realmente dos: la inteligencia y la disciplina. Nada más que, ¿qué pasa? Que tiene que estar el conjunto. Si yo tengo inteligencia y tengo disciplina, pues es prácticamente un hecho que vas a lograr a realizar tu vida. Totalmente. Si tú tienes inteligencia, pero no tienes disciplina, es muy probable que no lo vayas a hacer. Totalmente. Y si logras el éxito, ese bienestar, es muy probable que lo pierdas. Si tú tienes disciplina, pero no tienes inteligencia, es muy probable que si llegues, nada más que te vas a tardar mucho más y va a ser mucho más cansado. Así es. Pero vas a llegar. O sea, a diferencia del que tiene inteligencia y no tiene disciplina. Ahora, si no tienes ni disciplina ni inteligencia, pues ya no, pues ya estás perdido. Pero sí. Hay cosas así. Yo lo veo, por ejemplo, y aquí lo he citado, el caso de mi hermano, el hijo de mi mamá. Uh-huh. Pues él es la persona que no tiene ni disciplina ni inteligencia. Uh-huh. O sea, no, pero sí pretende que la vida le resuelva las cosas. Por lo contrario, yo veo a mi hermana, que es una mujer inteligente y disciplinada, pues llega a donde quiere llegar y tiene la familia que quiere tener y está satisfecha y está buscando siempre mejores condiciones. Entonces, sí necesitamos hacernos responsables uh-huh. y estar claros que aun cuando nos hayamos equivocado tal vez de carrera, o hay una opción, regreso a estudiar. Yo no me dedico a lo que estudié, por ejemplo. O busco la manera en la que lo que yo estudié me sirva para lo que estoy haciendo. Lo que eso sí, para que veas, eso a mí sí me ha servido muchísimo. Pero ahorita con lo que estabas diciendo, me hiciste acordar de cuando yo tenía el programa Historias Engarzadas. Era un grupo muy nutrido de producción. En general, una producción grande, era una producción importante y con un importante presupuesto para trabajar. Nos íbamos al fin del mundo a entrevistar los testimoniales que fueran necesarios. Y yo tenía en particular un reportero. Tenía yo un crew como de 5 reporteros que trabajábamos varias historias simultáneamente. Era muy demandante el programa Historias Engarzadas en ese sentido, en el sentido del contenido, generar el contenido. Y entonces yo tenía un reportero que era buenísimo. O sea, siempre daba más. Yo nada más le decía, ve y pregúntale de esto, y esto es lo que necesito para rellenar esta parte del contenido. Pero él me traía más y me traía la nota y me traía una bomba. Es que fíjate que además me contó, o sea, era un muy buen reportero y tenía mucho olfato. ¿Pero qué crees? A todos lados llegaba tarde. Cuando tenía que entregar el trabajo, yo le decía, oye, tenemos el cierre de esta edición hoy. Y no me entregaba su parte, me la entregaba al día siguiente, que en edición o en producción eso, o sea, las horas son oro, ¿no? Y entonces un día me acuerdo que ya le saqué la tarjeta amarilla, porque era tan buen reportero que yo le pasaba muchas.
Y entonces el equipo empezó a estar muy inconforme con por qué a él sí se las pasas y a mí no y tal. Y yo decía, bueno, pues y la verdad es que era mejor que otros, ¿no? Entonces yo decía, este elemento no lo quiero perder porque pues, es el niño, el enfant terrible, y es el niño indisciplinado, pero es muy talentoso. Y entonces un día que ya no pude salvarle más la cabeza, sí le saqué tarjeta amarilla y me acuerdo justo lo que tú estás diciendo. Lo mandé traer a mi oficina y le dije, ¿sabes qué? De todos posiblemente eres el más talentoso, porque eres el que traes, no nada más traes lo que se te solicita, traes nota, o sea, traes algo que va a generar un impacto importante en este programa o en este pedazo de la historia. Le dije, pero no tienes disciplina, le faltas al respeto a tu trabajo, le faltas al respeto a los invitados, a los entrevistados y me faltas al respeto a mí, porque no me entregas cuando te pido y entonces retrasas el trabajo de todos los demás. Entonces yo ya estoy dispuesta a sacrificar tu talento por tu indisciplina, porque de nada te va a servir en este medio, que es la televisión o los medios de comunicación, Tu talento ser no muy tienes. bueno en tu trabajo si no tienes disciplina. Sin disciplina uno no hace nada. En la vida hay que pararse temprano, trabajar horas extras sin ir a correr a exigir que te paguen las horas extras. Vivimos en México, señores, esto no es Suiza, aquí esto no existe y a veces, muchas veces te toca demostrar de esa manera y así han llegado las vacas sagradas, en mi caso de la comunicación, en tu caso las vacas sagradas de la justicia, ¿me entiendes? Del tema de seguridad, arriesgando su vida, arriesgando muchas veces hasta su prestigio, Francisco. Bueno, es que eso no se debe arriesgar nunca, ojo. A ver, yo coincido plenamente y creo que, o sea, tú y yo somos personas que nacimos en otra generación y que sí. Nos acostumbraron a que lo primero es la chamba y que uno de los elementos clave en la vida es la chamba. Yo no digo que esté mal que una persona más joven tenga otras prioridades, lo importante es que sepa a dónde eso lo va a llevar. ¿Y cuándo? Ajá. ¿Cuál va a ser su camino? Porque eso que me estás diciendo, yo tengo en la oficina gente que es extremadamente talentosa, tengo la suerte de tener gente talentosa y disciplinada, y alguna que es un poquito menos disciplinada, y entonces sí genera, porque también viendo desde el otro punto de vista, tú como jefe tomas esa decisión porque ves esas cosas positivas, y entonces dices, yo creo en esta persona y tal vez la voy a poder apoyo. Impulsar, claro. Y le puedo enseñar a que sea así. Sí, pero ¿de qué sirve tu impulso si no va a tener disciplina ni contigo ni con nadie? El problema también es otro, es qué le pasa a los que están en el mismo lugar. Por eso. ¿Qué le pasa a ese compañero que sí entrega, que sí hace exacto, lo suyo? Que empiezas a contaminar el ambiente en tu contra como jefe, ¿no? Exactamente. También. Entonces, nosotros podemos tener un mal ambiente laboral porque hay un trabajo que no nos gusta, que efectivamente no es lo que quisiéramos hacer. Podemos encontrar la manera en que nos guste, sí. Y una de ellas puede ser incluso mejorar la posición laboral, es decir, demostrar que yo tengo las capacidades para estar en la cabeza y no en la cola, diríamos coloquialmente. Puedo cambiarme de trabajo, puedo cambiarme de equipo. Pues ahorita no es tan fácil que te cambies de trabajo porque en México el tema, o sea, y sobre todo para los jóvenes, para la gente sin experiencia. Sí, la precariedad laboral es terrible. No tienen, o sea, hay un gran problema para los chavos para encontrar oportunidades. Imagínate sin experiencia, ni siquiera para adquirirla, pues ¿cómo las vas a adquirir si no tienes la oportunidad? Y México, desafortunadamente, y más cuando tenemos, digo, perdón, pero pues hay que decirlo, cuando tenemos de pronto ya se está queriendo crear una cultura de estirar la mano y te doy 3,000 pesos mensuales y dices que eres un joven construyendo el futuro a como tú quieras. No, pues así no. Es jóvenes huevoneando el futuro. Pues no, o sea, la cosa es, también tienes que aprender a ser disciplinado, también tienes que aprender a perseguir tus sueños, a tener claridad sobre el sueño que tienes. Si muchas veces no tienes las posibilidades o los privilegios que te permitan poner un manotazo en la mesa, también hay maneras de darle la vuelta. Claro que también son responsables las empresas, claro que también es responsable un país de no darle a la gente las condiciones para crecer y convertirse en personas laboralmente privilegiadas. Fíjate, tengo aquí un dato. Según un estudio de la UNAM, al menos 85% de las organizaciones del país, o sea, las que generan empleo, 85%
no brindan condiciones adecuadas para el trabajo, mucho menos para sentirte cómodo, a gusto. Ujú. El clima laboral es algo sobre lo que muy pocas empresas ya están trabajando, pero eso es una novedad, Paco. Antes de cerrar y de invitarlos a que nos sigan haciendo preguntas, que tengamos diálogos, que nos puedan decir de qué les gustaría que platiquemos y que nos cuenten si ustedes aman su trabajo, si por lo contrario lo odian o si han tenido historias que también son, porque muchas de estas luego se acaban volviendo anécdotas chuscas de nuestra vida, aunque en el momento puedan haber sido auténticas horriblemente pesadillas, traumatizantes. pero los quiero dejar antes de cerrar con una lectura más. Hay un libro buenísimo, no me acuerdo el autor, que es un autor polaco, que se llama Yo le servía al rey de Inglaterra. Uh-huh. Y es la historia de toda la vida de un niño que finalmente venía de una familia de mayordomos, se desarrolla a inicios del siglo XX y finalmente pues le toca la transición, él vive pues precisamente en Polonia y entonces le toca la transición a un país, alcanzan a fugarse del bloque soviético y entonces llegan a Alemania. Pero pues él toda la vida venía de una familia de mayordomos, se había sido criado para ser mayordomo. Claro. Y su hijo, pues no, él ya no encontraba trabajo, o sea, acaba trabajando en un restaurante, pero su hijo no quiere hacer nada de eso. Y entonces él dice, pues sí fue una chinga, o sea, yo de niño cuando empecé como mozo y me tocaba cepillar los caballos y hacer esto y hacer el otro y hacer arriba y hacer abajo, pero lo veo con tanta dignidad, con tanta satisfacción, con tanto, porque sé que todo eso me llevó a servirle al rey de Inglaterra, porque en una ocasión el rey de Inglaterra, Jorge VI va, creo que es Jorge VI, va a Polonia y entonces él en este palacio nobiliario en donde él trabajaba, pues le toca hacer, y eso es como el ápice de su carrera, ¿no? El clímax de su carrera. Independientemente del trabajo que tengamos, o sea, la historia, lo que vale la pena es, independientemente del trabajo que tengamos, ese trabajo puede de verdad ser un instrumento que nos nutre, que nos da alegría, claro. Y que nos permite también algo que es importante, que es la autoafirmación lejos de nuestro ambiente familiar, porque a veces... Exacto, eso es muy importante. No tenemos el espacio que es solo nuestro y en donde solo... O sea, yo no tengo que ser el hijo, el esposo, la esposa o el compañero. Puedo ser esa persona que es reconocida por lo que hace y que obtiene satisfacciones en donde está. Así que no se queden en un trabajo que no les gusta. Sí. Encuentren la manera de que les guste, si es necesario que se queden ahí. O encuentren la manera de poder hacer un cambio que afecte lo menos posible a su economía y sobre todo a su estabilidad emocional, porque una de las cosas que más estrés genera es el cambio de trabajo. Llegar a un lugar nuevo, conocer a la gente, volverte a ganar la confianza de un jefe, porque esa es otra cosa. En un trabajo, con tus resultados, generas confianza. Que esa confianza cuesta mucho trabajo ganarla y una vez que la pierdes muy difícilmente la vuelves a recuperar. Pero la cosa es sí atreverte. Cuando dices, no me gusta mi trabajo, entonces ya entraste en un terreno donde vas a tener que negociar, primero contigo mismo, admitir en qué tú eres el que se está equivocando y dos, si puedes dar un salto, aunque sea un poquito al vacío, empezar a trabajar sobre el tema de atreverte a dar ese salto y a cambiar. Oye, pues aquí tenemos un buen ejemplo, Nahual Media, que nos está atendiendo a estas horas de la noche para que podamos llegar a ustedes. Muchas gracias a quien nos escucha, muchas gracias a Nahual Media que nos da este espacio y oportunidad de llegar. Y gracias a ti, Moni, porque yo te lo he dicho, somos amigos y somos amigos de hace tanto tiempo, porque te admiro y porque sé la persona que eres y que has luchado para estar donde estás. Igualmente, lo mismo digo, y vaya que si alguien ha dado saltos al vacío y siempre encuentra la red, eres tú. Así que aquí continuamos, nos vemos la próxima semana. Antifrágiles.